de los tres. Silencio. Sí. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Perito, ¿ya hay alguna lista tentativa? Aparte de la que me has mandado. Bien. Hoy vamos a continuar con lo que es la fisiología del miembro superior. Estábamos haciendo el día de ayer. Ayer hemos concluido con hombro, hoy vamos a continuar con la articulación del codo. A ver. Denme un ratito, chicos, por favor, hasta que ingresen sus compañeros. Bueno. Bien, chicos, entonces hablaremos de la articulación del codo. ¿Qué características tiene la articulación del codo? ¿Quién me dice? A ver, chicos, ¿qué características tiene? ¿Se animan o no se animan? Doctora. Isabel. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. La articulación del codo, doctora, se caracteriza por tener tres
articulaciones que están formados húmero cubital, Ya, radial y radio cubital superior. muy bien. Bien, Y también presenta los medios de unión. Está el ligamento anular, ya, el ligamento cuadrado de Denunce y también la cápsula articular exacto. y el ligamento colateral externa y el ligamento y los 3 fascículos que se encuentran es a nivel de los ligamentos colaterales anterior, medio y posterior, doctora. Muy bien. Bien, exacto. Gracias. Doctora, ¿Quién más? Doctora, Sí, es de tipo sinovial. ya. ¿Algo más? Tiene el movimiento de extensión y flexión, doctora. Ya. Bien. Muy bien. A ver. Ahora me toca compartir. ¿Se ve, chicos? Sí, doctora. doctora, Ya. Cuando hablamos de la articulación del codo, que es una articulación intermedia del miembro superior, similar a la de la rodilla, similar, digo, no igual, se considera como la unión entre el antebrazo y entre el antebrazo y el brazo. ¿Ya? Esta articulación va a tener como una función importante que va a ser la de aproximar o alejar la mano del tronco. La articulación del codo también se considera un complejo articular. Como su compañera ha mencionado, va a estar formada por 3 articulaciones que están reunidas con una sola cápsula articular. Por una parte vamos a tener a la tróclea humeral, a la cavidad, esta es la tróclea humeral, vamos a tener a la cavidad sigmoidea del cúbito, que van a constituir en sí una trocleartrosis en la que se van a efectuar los movimientos de flexo-extensión. Por otro lado, vamos a tener el cóndilo humeral, y vamos a tener a la cabeza del radio, que va a conformar la articulación húmero-radial. Esta articulación se va a considerar una articulación en artrosis
que tiene una movilidad combinada entre la flexoextensión y la pronosupinación. Por último, vamos a tener la articulación del radio y la epífisis proximal del cúbito, estas dos, que van a constituir una articulación trocoide capaz de realizar la pronosupinación en asociación con la articulación radiocubital distal. Hasta ahí estamos, ¿no? Dentro de las características óseas, sabemos que la epífisis distal, esta que estamos viendo, el húmero, tiene dos superficies articulares. Una va a ser la tróclea humeral en forma de polea y la otra va a ser el cóndilo humeral, que es hemisférico, situado por fuera de la tróclea. El espacio que va a estar situado entre la tróclea y el cóndilo va a ser un canal denominado el canal cóndilo-troclear. En el cúbito vamos a encontrar la cavidad sigmoidea, que es la que se articula con la tróclea. Y por lo tanto va a tener una forma invertida a lo que es la cresta longitudinal y parte de lo que es el pico del olecrano y vamos a encontrar la apófisis coronoides, que corresponde justo con la garganta de la tróclea. Entonces, estas características específicas de esta articulación hacen que en la articulación húmero-cubital, la distribución de las cargas tenga lugar entre las carillas del cúbito principalmente. Y por el otro lado, por el lado contrario, las cargas que están entre el radio y el cóndilo se van a producir solamente cuando exista una valgización forzada en la articulación del codo. Si hablamos en este caso ya de los estabilizadores estáticos o estabilizadores pasivos, vamos a mencionar que primero el codo es una de las articulaciones más congruentes y más estables del cuerpo. Pero también, al igual que en la rodilla, va a existir un mecanismo de valgo forzado que pueda ejecutar o realizar un desequilibrio de la misma articulación. Dentro de la articulación propia, las formas que he descrito anteriormente en las tres extremidades articulares van a darle una estabilidad
a través del arco de movimiento. Desde ese punto, entonces, la estabilidad pasiva del codo va a estar determinada por la integridad tanto de las estructuras óseas, ¿no? Las que estamos viendo, como las estructuras ligamentarias. La cabeza del radio, que es este chiquito, va a actuar como una columna externa o como un tutor. Y este va a dirigir el cúbito en sus movimientos de flexo-extensión. Y en este caso, los ligamentos laterales van a controlar este movimiento. La cápsula en la parte anterior, la cápsula, va a proveer el 30 o el 40% de la resistencia, tanto en varo y valgo, cuando el codo está en extensión. Pero solo va a contribuir mínimamente a la flexión. Ahora, los ligamentos, vamos a tener un complejo colateral medial, el ligamento colateral radial, el ligamento colateral cubital, tenemos el ligamento anular. Estos van a estabilizar el radio proximal y con el ligamento colateral accesorio se estabilizará el ligamento anular durante el estrés en varo. Los ligamentos laterales van a constituir como un abanico fibroso que se va a extender desde el epicóndilo, que está por fuera, y la epitróclea cuando está por dentro, en un punto que mecánicamente va a corresponder al eje de la flexo-extensión hasta la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Eso en cuanto al ligamento lateral en general. El ligamento lateral interno va a estar formado anatómicamente por 3 fascículos. Un fascículo anterior, que es el que se denomina ligamento anular, o perdón, va a reforzar al ligamento anular. Vamos a tener a un fascículo medio. Este fascículo medio viene a ser el fascículo más potente de la articulación del codo. Y tenemos un fascículo posterior o el fascículo de Bardinet. Desde un aspecto funcional,
vamos a hablar del ligamento lateral externo, que también va a estar formado por dos fascículos. Vamos a tener un fascículo anterior o húmero radial y el fascículo posterior o húmero cubital. El fascículo húmero radial nace en el epicóndilo y termina en el ligamento anular y en la cresta supinadora del cúbito. Y el fascículo posterior o húmero cubital, este fascículo va a resbalar por detrás de la cabeza radial y va a buscar la cresta olecraniana. Ahora bien, independientemente de estos ligamentos, vamos a tener otro elemento que es la cápsula articular. Esta cápsula articular está reforzada por fibras oblicuas anteriores y transversales posteriores. Entonces, el primer estabilizador pasivo de la articulación del codo es el ligamento colateral interno, con sus dos porciones, el anterior y el posterior, que van a estabilizar al codo especialmente ante las fuerzas valguizantes. O sea, que van a impedir de que la articulación del codo se desvíe en valgo durante la extensión. El segundo estabilizador de esta articulación va a ser la cabeza radial, ya que en un experimento que se ha hecho cuando han removido o extirpado la cabeza del radio, sin una lesión, sin ningún objetivo, entonces se ha advertido que si bien no se altera la forma de la articulación significativamente, las características tridimensionales que tiene esta articulación van modificando, produciendo una laxitud rotatoria externa. Por otro lado, también, al parecer, el ligamento colateral externo va a ser el principal estabilizador ante las fuerzas varizantes, sobre todo cuando el antebrazo está en supinación. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Nada. Bueno. Si hablamos ahora de los estabilizadores dinámicos, primero que el líquido sinovial que se encuentra en la articulación es la que va o es el que va a distribuir
las fuerzas que actúan sobre las superficies óseas. En este caso, la fuerza de reacción articular va a ser la resultante de la distribución del líquido sinovial y del cartílago. Tanto en la extensión como en la flexión, o más que todo en la extensión que en la flexión, como vemos en la imagen, la estabilidad va a incrementar cuando se comprimen las superficies articulares en relación a las fuerzas durante el movimiento del codo. La influencia que tiene en la estabilización va a ser dependiente de la posición de la articulación, bien sea en extensión como en flexión. Y también se habla sobre el balance de todos los músculos que actúan en esta articulación. Aparte que los músculos, al ser los generadores de movimiento, resultan ser también los coadyuvantes en la estabilidad dinámica de esta articulación. Entonces, los músculos, espérenme un ratito. Los músculos para la flexión y para la extensión van a ser aquellos que estabilicen cada uno en los movimientos propios de la articulación del codo. Ahora, en el movimiento, en cuanto al movimiento, si hablamos de los ejes de movimiento, al parecer la articulación del codo pudiera representar una articulación simple o sencilla, pero al contrario, el codo posee una compleja anatomía ósea que va a permitir a los movimientos en dos planos. Vamos a tener la flexoextensión, hemos visto aquí, la flexoextensión, que se va a realizar a través de un deslizamiento y rodamiento de las superficies articulares en una amplitud de 0 a 150 grados. El músculo que realiza la flexión va a ser principalmente el bíceps braquial. Y obviamente su antagonista va a ser el tríceps braquial. Y este es el que realiza la extensión. ¿Me entienden hasta ahí, chicos? Sí, doctora. Ya. Al realizar el movimiento de flexo-extensión, este movimiento no es transversal puro, sino que va a poseer una inclinación de 10 a 15 grados en los varones y un poco más, digamos, de 1 a 2 grados más en las mujeres.
Otros autores van a encontrar de 6 a 8 grados de valgo y de 3 a 8 grados de rotación interna. Este va a ser el ángulo que nos permite aproximar la mano al tronco. Y una vez más, la forma asimétrica que tiene la tróclea, que es más alta de forma medial que lateral, va a permitir que pase de los 10 grados de valgo en extensión a 8 grados de varo en flexión. Esto se va a asociar a una rotación interna del antebrazo, pero en extensión. Y será también una rotación externa durante la extensión. Todo esto va a permitir que la mano se aproxime más al tronco sin separar el brazo del tronco, ¿no? Cuando está pegadito el codo al tronco. Mencionamos un tercer elemento que va a ser el movimiento, el eje de la pronosupinación, que se realiza a través de un deslizamiento del radio. Por lo tanto, es un movimiento de rotación alrededor de su eje longitudinal y se va a dar en una asociación mecánica de la articulación radiocubital superior, radiocubital inferior. Y estas se van a alcanzar valores de hasta 75 grados en la pronación y 85 grados en la supinación. Ojo que estos valores son, como su nombre dice, valores referenciales. Eso quiere decir que en una persona estos valores pueden ser mayores, no pueden llegar a 90, 95 grados, dependiendo de la flexibilidad de las estructuras articulares del tejido blando. La mayoría de las actividades que realizamos en la vida diaria se las realiza a través de un arco funcional de 100 grados de flexión y 50 grados en pronosupinación. Entonces, esta articulación, la articulación del codo, resulta tener un eje de pronosupinación como un movimiento de rotación que realiza alrededor de un eje longitudinal. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, doctor. ¿Sí? Bien. Me van a dar 5 minutitos. A las 6 en punto volvemos a reunión. ¿Ya?